Un saludo a todos nuestros televidentes desde nuestro canal Promesa MRC, Mater Red Católica. Y estamos ya en el 203 de Five TV, o sea que ya pueden vernos en la televisión. ¡Qué bendición! Estamos 24/7 y también unidos a esta red de canales a través de los cuales vivimos llevando la palabra. Bienvenidos sean todos a nuestro programa Caminos de Fe. Esta noche vamos a poner nuestro programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que siga derramando grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y vamos a orar esta noche también por Ariris Maza, por María Carrasco y familia, David de Jesús, Isabel Vázquez, María y José Pérez, María Vázquez, Analía Viloria y también por cada uno de ustedes, los que se van a conectar en el futuro para que el Señor tome dominio y control de cada una de nuestras situaciones. Y hoy tenemos nuestro programa a nuestro querido padre Basora. ¿Cómo está usted, querido padre? Buenas noches, bendiciones, contento, feliz, después de este retiro de Sanando las Heridas que hemos tenido en Santa Rita, en la parroquia Santa Rita. Ha sido maravilloso. Qué hermoso retiro, qué hermoso encuentro hemos tenido. No, padre, qué bendición, de verdad. Este ha sido un fin de semana de lo más maravilloso que hemos podido ver, cómo Dios ha obrado con poder en cada persona, cómo Dios ha sanado las heridas, cómo Dios ha restaurado su pueblo, ¿verdad? Y más en este tiempo de Cuaresma, es el primer retiro de Cuaresma, ese tiempo de conversión, tiempo de preparación. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en este día, en este programa, padre, sobre la Cuaresma, porque tenemos que prepararnos para vivir ese momento, esos 40 días como verdaderos cristianos. Estos 40 días que son tan especiales, es el tiempo fuerte de la iglesia. Así. La Cuaresma, uno de los tiempos más fuertes de la iglesia, que inaugura el itinerario penitencial, cuaresmal, de recogida. Es el tiempo donde la iglesia nos invita a recogernos a nosotros, que justamente este término que viene Cuaresma, del tardín, cuadragésima, es una palabra que envuelve todo el simbolismo del número 40 que está en la Biblia, de los 40 días. Este número que es tan significativo, un número que no fue escogido al azar para este periodo en la iglesia, no fue escogido al azar. La gente piensa, ay, ¿por qué los 40 días? ¿Eso fue tirado? No, eso no fue al azar. Cuando se estudia teología, uno descubre que es un número importante. Uno siempre da pincelada y en los retiros, a mí me gusta explicarle a la gente por qué es tan importante este número 40, que se inicia el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la Semana Santa. Los 40 días que pasó Jesús en el desierto, que es a donde nosotros vamos llevados. También, padre, esos 40 días hace alusión a los 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Sí, esos 40 días a lo que hace alusión la Sagrada Escritura se refiere básicamente, este número 40, al pasado que vivió el pueblo de Israel en el desierto, Moisés, y se habla de los 40 días que tuvo Elías en el monte Horeb. Exactamente. Elías estuvo allá en el monte Horeb, recordemos cómo Elías estaba orando, cómo estaba perturbado y allí duró durante 40 días. También nos recuerda las tentaciones de Jesús más adelante, que también fue un momento fuerte de Jesús de estos 40 días. Y sobre todo, este número 40, que nos habla de todo aquello que el pueblo tuvo que, digamos así, que superar, porque el número 40 es un número de superación. Ok, o sea que si cualquier persona puede vivir, digamos, estoy en cuarentena. Exacto. Esos 40 días es eso. Un tiempo como de un cambio, de una transformación, de una situación a otra positiva. Sí. Podríamos decir, ¿verdad? Sí, 40 días es pasar o
transformar una situación difícil en una realidad útil y bonita. Qué bueno. Que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos iban pasando de un número a otro. Entonces, este número 40, como ya lo hemos explicado, en la Biblia se menciona como 102 veces. 102 veces. Mira, no sabía que Sí, se mencionaba tantas veces, padre. sí, 102 veces, el número 40. Entonces, se habla de cuando Dios envió el diluvio, que está en Génesis 7:12. Yeah. Ahí 40 días y 40 noches Sí. estuvo lloviendo sobre la tierra. Ahí aparece una primera alusión al número 40. En el libro ya del Génesis, también en Génesis 25:20 y Génesis 26:34. Isaías tenía 40 años, que lo decía ayer en la misa, cuando se casó con Rebeca. Yeah. Y también Esaú, ¿recuerda quién es Esaú? Esaú, cuando contrajo matrimonio con Judith, Ajá. uno de los hijos de Abraham, Yeah. es decir, de la descendencia. Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Esaú. Tuvieron los hijos de él. Entonces, él tenía 40 años, lo pueden ver en Génesis 26:34. Allí tengo el texto. Y también este número 40 nos habla, nos refiere sobre la misión de Moisés de guiar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida, y pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir la tabla de la ley. Deuteronomio 9:9. Ahí podemos ver cómo Moisés entonces a este número 40 le da tanto significado. Y es importante aquí señalar que Moisés es como el prototipo del número 40. Sí, porque usted dice que Moisés es el prototipo del número 40. Sí, porque Moisés duró 120 años de vida. Y la edad de Moisés se divide en 3. 40, 40 y 40. Los primeros 40 años de Moisés vivió con el faraón, Sí, cuando fue salvado de las aguas por la hija del faraón. 40 años. Los segundos 40 años de Moisés lo vivió en Madián. Madián, cierto. Allá padre. duró 40 años donde se casó. Como pastor de ovejas. Exacto. Y los terceros 40 años en el desierto. Yeah. Esos son 120 años. Por eso es un prototipo principal del número 40, Moisés. Por eso a él se le reubica este número como una de las personas que le dio más sentido en toda la Sagrada Escritura. Al significado de cuaresma, de 40. Exacto. Padre, yo siempre digo que nuestra iglesia es muy sabia en cuanto a poner estos diferentes tiempos litúrgicos. Ajá. Porque cada tiempo litúrgico tiene su propio significado. Así es. Y el tiempo de cuaresma es ese alto en el camino que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Para revisar nuestra vida, revisar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo tú y yo conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos decir? Hoy en día, según podemos ver en la sociedad, como que no se vive tanto la cuaresma, no se le da ese significado real que debe tener la cuaresma. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo podemos nosotros vivir este tiempo de cuaresma, darle el verdadero sentido que debemos darle? La cuaresma, como bien ustedes saben, es un tiempo para recogernos. Es decir, hacer un stop. La cuaresma nos invita a detenernos para poder hacer un discernimiento de nuestra vida, ver en qué estamos bien y en qué estamos mal, ver cómo puede ser nuestra relación con Dios. Por eso la iglesia es sabia y nos dice, no nos podemos ir tan rápido, tenemos que detenernos. Y nos propone la conversión. La conversión, que es el tema más importante de la cuaresma. El tema central, podríamos decir. La conversión. Y dentro de la conversión entran temas como, para convertirme bien a Dios, tengo que acudir
a todo lo que habla el Antiguo Testamento y la Sagrada Escritura. Primero, la oración. Yo tengo que ser una persona de oración. Una oración que me debe llevar a un encuentro con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Primero, con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Ese encuentro, fíjese, si no es así, el encuentro no es real. Primero tiene que ser con Dios. Me encuentro con Dios. Después me encuentro conmigo mismo. ¿Qué está mal en mí? Después con los demás. ¿Cómo está el prójimo? ¿Cómo va mi relación con el prójimo? Y con la naturaleza, porque es importante que para que haya conversión, yo tengo que respetar todo lo que Dios ha creado, toda la naturaleza. Pensaba yo mientras usted hablaba en ese encuentro de la oración conmigo mismo, primero con Dios, con los demás, con la naturaleza y con uno mismo, que a veces a las personas les cuesta estar en silencio, hacer ese silencio interior. Y de verdad que para orar tenemos que hacer oración, para orar tenemos que hacer ese silencio en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Así es. Segundo, es un tiempo de caridad, o limosna. La limosna no es más que, o la caridad, que ver en el hermano el rostro de Cristo. Es decir, acercarme al otro con amor. El amor debe ser una manifestación de una conversión. La verdadera conversión lleva a acercarme al otro. Claro que yo no me convierto si sigo con el otro viviendo una vida de rechazo. Y ahí el perdón, ¿verdad? Como en el caso de mi familia, ¿cómo yo puedo perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha herido, a aquella persona que me ha maltratado? Entonces el perdón es importante. Y ahí está el tema de la caridad, el tema de la limosna. Es el tiempo de compartir, de sacar la correa que tengo que no uso, el pantalón que se me va a dañar porque no lo uso, esos zapatos que están colgando allá y que nunca los voy a usar, se me van a dañar. Es el tiempo de compartir, de acercarme al otro. Padre, y también uno dice que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Así es. Muchas veces cuesta que las personas saquen las cosas o sacan lo que ya no quieren, sacan lo que ya no sirve, pero de verdad debemos de dar hasta que nos duela, ¿verdad? ¿Quién decía eso? Santa Teresa, ¿verdad? Teresa. O sea que si miramos a nuestro alrededor, tantas personas necesitadas en nuestra sociedad, tantos inmigrantes hoy en día, Padre, que están necesitando. Mira que nuestras iglesias aquí en Brooklyn hacen estas colectas para llevarle tantas cosas, tanto comida, alimento, material gastable, ropa, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. O sea que este es un tiempo, podemos decir, fundamental, ¿verdad, Padre? Para poder practicar la caridad, ¿cierto? Sí, y también tenemos que la caridad van unida a las obras de misericordia. Sí. Las obras, un año se declaró un año, el año de la misericordia. No, como dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Sí. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y me visitaste. O sea que dice la palabra de Dios que seremos juzgados, ¿verdad? Sí. Por esas obras de caridad. Y tercero, la penitencia. La penitencia. Sí, ese es otro punto que se desprende de esto de la conversión. Penitencia, es decir, poder sacrificarme, poder ofrecer a Dios también un tiempo donde yo me retiro, hago sacrificios, ayuno, me ofrezco a yo a través de Via Crucis, a través de uno alejarse de aquello que tengo mucho tiempo que no me alejo. Es un tiempo de penitencia, de ofrecer sacrificios. Ya la gente no quiere ayunar. Eso es lo que digo, Padre. Hay una diferencia entre ayuno y penitencia, ¿cierto? El ayuno va unido a la penitencia. Va unido, pero no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ayuno, hay diferentes tipos de ayuno también. Sí. Ayuno es como tú no comer alimentos, ¿cierto? Exacto. Desde una determinada hora hasta otra. Y en ese momento de ayuno, Padre, tenemos que hacer oración. Sí. Porque no es válido un ayuno a nivel espiritual, un ayuno si no hacemos oración, porque ¿qué sería entonces? Sería pasar hambre. No tendría el verdadero significado del ayuno sin la oración, ¿verdad? Así es. Y es importante que en la Cuaresma uno entienda eso.
no es un tiempo superfluo, un tiempo para pasarlo por alto en la iglesia, un tiempo donde pasó y ya no, es el tiempo de sufrir con Dios, de abajarme, de anonadarme, de sacrificarme. Es el lugar más hermoso, el tiempo más hermoso que la iglesia nos da de retirarnos. La gente, eso de retirarme significa que la gente diga, bueno, yo tengo que hacer un espacio en mi vida. Yo no puedo seguir devocándome, no puedo seguir a la ligera, no puedo seguir viviendo una vida artificial. O sea, lo que hace la Cuaresma es que me dice, mira, si tú estás como la levadura que crece, crece y no detiene, no hace una reflexión, tu vida no tiene sentido. Entonces la iglesia dice, para que haya un verdadero ser humano, una verdadera persona, tiene que cuestionarse, reflexionar, mirar hacia adentro. Con la Cuaresma, Dios nos invita a mirar hacia adentro. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre estamos en fiesta, siempre estamos en actividades, siempre estamos en bulla. Cuando no hay Cuaresma, siempre como que nos olvidamos de Dios. Y la iglesia dice, espérate, detente y mira ahora a Dios. Era lo que decía ahorita, padre, que generalmente estamos huyendo de nosotros mismos. Como que nos da miedo la soledad, como que nos duele la soledad, estar solos, encontrarnos con nuestro verdadero ser. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo estoy llevando mi vida de cristianismo? ¿Cómo estoy viviendo yo los mandamientos? A veces nos cuesta y por eso vivimos huyendo, padre. Sí. Sí. Entonces, si vivimos huyendo, este es un momento específico. Yo siempre digo que es como que el semáforo, nuestra iglesia lo pone en rojo. Ajá. Detente un momento y revisa tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con esa misión que Dios ha puesto en tus manos? Porque mire, padre, también en las familias hoy en día, ¿cuántas situaciones difíciles se dan en la familia hoy en día, padre? Falta de perdón, falta de comunicación, falta de amor. O sea que sería sumamente importante en este tiempo de Cuaresma poder vivir este tiempo cuaresmal en familia, ¿verdad? Así es. Aplicando el perdón, ¿verdad que sí? Y tiene un itinerario, la Cuaresma tiene un itinerario, Sí. por eso comienza con las tentaciones, la alianza, tentación, alianza, el primer domingo, el segundo domingo, Éxodo, salida y a lo que el Señor nos va llevando. Nos va también tiempo de cambiar el corazón. Por eso en la Cuaresma se habla mucho eso, de cambiar el corazón, Sí. de los huesos secos, de la persona seca, de la persona que ha sacado a Dios. Por eso, ¿qué tiempo más hermoso, mis hermanos, para uno cambiar? ¿Y qué yo tengo que cambiar? Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, Hablar, nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? el diálogo en la familia. El diálogo en la familia. Como dice la palabra de Dios, Padre, en Mateo capítulo 18, verso 23. No, el verso 21, cuando Pedro se acercó a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? El perdón. Hasta 7 veces. Y Jesús le contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. Cuando nosotros perdonamos a la persona que mató a mi papá y mató a mi hermano, algunos decían que estábamos locos. No, es un testimonio poderoso ese que usted tiene, padre. Cuente, siga contando. Sí, que estábamos locos, que como nosotros fuimos al que lo mató, entramos a la celda, a la cárcel, fuimos, lo abrazamos. Y a nuestro hermano, que cómo lo hicimos, que estábamos locos, que si no sabíamos lo que habían hecho. Entonces les referimos al Evangelio, le dijimos que Jesús justamente lo que nos enseñó fue, nos dejó un legado. Ustedes serán mis testigos. Ustedes harán lo mismo, es decir, ustedes lo que yo he hecho, y lo dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, yo les he dado ejemplo. Amén. Y ustedes me llaman el maestro y dicen, bien, pues si yo les he dado ejemplo, también ustedes hagan lo mismo. Y eso es el mandato. Quizás se te haga difícil perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, pero si se te hace difícil, solamente mira a Jesús. Solamente
contempla al Señor y pon tu confianza en Él y tu fuerza en Él y pídele al Señor que te dé la fuerza de sacar ese odio, ese rencor, eso que sientes contra ese hermano, y pídeselo y el Señor te lo va a dar, te va a dar esa fuerza. Wow, padre, de verdad que fue una prueba bien grande para la familia de usted, porque usted, podemos entenderlo porque usted es sacerdote, ¿verdad? Pero sus hermanos, que son personas normales, común y corriente, ¿cómo sacar del corazón ese dolor profundo de una persona que ha matado a un ser querido? Tu padre, perdonarlo, de verdad que eso es una obra maravillosa de perdón. Y de verdad, si nosotros nos decimos cristianos, como usted dice, tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Porque, como dice el dicho, que la fe sin obras... Sí, la fe sin obras no tiene fundamento. O sea, una de las obras de la fe es esto, creer en el perdón, creer que Jesús dijo que debemos de perdonar siempre. Y ahí, en ese momento específico, qué maravilloso para demostrar eso. Pero en su familia también hubo otra situación difícil que también perdonaron, ¿verdad? Sí, la de mi hermano cuando lo mataron. También, wow, Dios mío, pero, ay, qué dolor yo siento nada Pedro. más. Mi papá se llamaba Juan y mi hermano Pedro. Su padre se llamaba Juan y mi papá Pedro. Así es. O sea, a Juan y a Pedro lo mataron. Sí. Bendito sea Dios. Y también ustedes se abrieron al perdón. Sí, la familia fue a perdonar a los dos, wow. A los dos. Qué bendición. A uno lo sacamos de la cárcel, a otro no se pudo sacar, al de mi hermano. Pero sí se le llevaba la comida a la cárcel. Bendito sea Dios. Se le atiende y ahora es catequista también el que lo mató, wow, a mi hermano. Bendito sea Dios. O sea que gracias a ese perdón, Padre, que ustedes le dieron, ese ser humano pudo transformar su vida. Sí. Ustedes se imaginan si ustedes no le hubieran dado ese perdón, que hubiera sucedido con esa persona, hubiese estado cargando hasta hoy en día la culpa de sus pecados. El que mató a mi papá nos dijo, cuando lo llevamos a mi casa, porque lo llevamos a mi casa, nos dijo, si ustedes no me hubiesen perdonado, yo me iba a quitar la vida. Bendito sea Dios. El perdón también libera a la persona. Libera, exactamente. Al que perdona, lo llena de paz. Y al que cuando uno perdona a alguien, esa persona se siente liberada. Así es. Qué bueno, qué bendición. Y Padre, también en este tiempo de Cuaresma, la confesión. Sí. Después que perdonamos, tenemos que ir al sacramento. Hay que acudir al sacramento de la reconciliación, acudir al sacerdote. Es importante, y en todas las parroquias se abre un espacio para eso. Se da un horario para que la persona acuda a recibir el sacramento, porque hay personas que duran mucho tiempo sin confesarse. Nosotros mismos, los sacerdotes, acudimos al sacramento, y eso me va a mí a facilitar más el encuentro con Dios. Me va a facilitar más la comunicación con el Señor. Ay, Padre, y ahora que yo lo escucho diciendo eso, ¿qué decirle a las personas? Porque yo tengo personas muy cercanas, Padre, pero muy cercanas, que comulgan, pero dicen que no tienen necesidad, oiga, de irse a confesar. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que siguen comulgando y que tal vez se acaso una vez al año o no se confiesan más que una vez en su vida, ya sea cuando bueno, yo conozco esas personas en mi vida, y yo por más que le explico, Padre, con videos y todo, no entienden y dicen que no es necesario. ¿Qué decirle usted como sacerdote a esas personas? Bueno, todos tenemos necesidades, y una necesidad prioritaria en nuestra vida es comer. Es que ahora, Padre, perdón que lo interrumpa, lo que dicen es que ellos pidiéndole perdón a Dios es suficiente, pero no es así. No, el Señor estableció un sacramento, que la palabra sacramento implica presencia. Sacramento implica la presencia de alguien para que se dé la gracia. Y Él ha establecido que para que se dé la gracia, usted ha de acudir, y que eso sería un tema para darlo después de un retiro, sí. Ha de acudir a una persona idónea que se ha puesto para recibir lo que usted tiene, en este caso sus pecados. El sacerdote lo que hace es que en la persona de Cristo le perdona. Él no es Cristo, Él está en la persona de Cristo para decirle a usted ha sido perdonado. Es decir, es el testigo fidelísimo de Jesucristo,
por el cual usted es absuelto de sus culpas. Ese es el sacramento del perdón. Y de verdad, las personas que tengan problemas con ese tema, que vayan a las Escrituras, que lo dice bastante claro, ¿verdad que sí, Padre? Sería un tema muy hermoso para tratar después. Bueno, y ya nos acercamos al final, Padre, ya para despedirnos. Podemos decir entonces que este tiempo de Cuaresma, a modo de resumen, es un tiempo, son 40 días. Recogernos. De recogernos, de conversión, cambio, conversión, de perdón. Arrepentimiento profundo. Ayuno, oración, confesión, penitencia, caridad. O sea que de verdad acercarnos al Señor, vivir en nuestro interior, alejarnos un poco del bullicio de la sociedad, ¿verdad, Padre? Para encontrarnos con el Señor, para vivir como Él quiere y recordar esos 40 días que Jesús también vivió en el desierto. ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué desierto estás tú viviendo hoy en día? Y para recibir también, Padre, la fortaleza que recibió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, sí. Acércate al Señor en este tiempo y siente la presencia del Señor que te perdona. En este tiempo se aplica de manera especial la misericordia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor en este momento, Padre, un minuto. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te damos por este día. Gracias te damos por tu perdón, por tu misericordia para con nosotros, Señor, porque tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos renuevas. Que este perdón, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestra familia, al matrimonio, al hogar, al grupo de oración. Que tu perdón, Señor, llegue a nuestro lugar de trabajo y que hoy podamos extenderlo a los demás. Que al ser perdonado por ti, también nosotros podamos perdonar a otros que nos han ofendido. A ti te lo pedimos, Jesús, por la intercesión de tu Madre, la Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos entonces, queridos hermanos. Hasta otro programa. Bendiciones. Dios le bendiga.